Bienvenidos a Un Resplandor de Luz en el Camino. Soy Héctor Catani y hoy quiero ocupar algunos minutos para hablar acerca de nosotros y los miedos, de la urgente necesidad de escapar de las garras del temor. Cuando hablamos de miedo, estamos hablando de una angustia de que algo malo nos va a pasar. El miedo consiste en un gran susto, en un estado de abatimiento, de temblor, de perturbación del ánimo por un riesgo real o a veces imaginario. Todos nosotros somos afectados y estamos marcados de alguna manera por el miedo. Hay algunos que se pasan la vida huyendo de los miedos. Los términos modernos que utilizan para el miedo hoy es la palabra fobia. Hace un poco más de una década, hablando en varias secciones con un doctor, él me hablaba acerca de las fobias, de ese temor intenso, de un temor extremo. Él se refería a estas cosas a veces como un trastorno de ansiedad. Recuerdo un término extraño y difícil para pronunciar por aquellos días, agorafobia. Agorafobia era el temor de andar en público entre la gente porque nosotros estamos sometidos a toda clase de temores y el miedo es algo que nos gobierna a todos o que se apodera de nosotros en varios momentos de nuestra vida. En la Biblia, en el libro de los Salmos, exactamente en el 34 y en el versículo 4, dice el salmista: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pasaje es como un bálsamo para mi alma y espero que lo sea para usted. Busqué a Jehová y él me oyó. Qué cosa tan importante es poder ser oído por Dios, atendido por Dios, que Él está atento a nuestras necesidades. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Él es la gran solución para todos esos temores que me acechan, que me agobian, que me resultan una verdadera tortura. Nosotros y los miedos, la necesidad de estar escapando de las garras del temor. Hay gente que le tiene miedo a las víboras. Oh, sí, una gran mayoría de personas, y hacen bien en tener cierta precaución frente a ellas, pero se horrorizan cuando se enteran de la cercanía de alguna víbora. Hay otros que le tienen un enorme miedo a las arañas. Esas cosas son realmente terroríficas. Hay quienes le tienen miedo a los aviones. Yo por 3 décadas, 30 años, viviendo mucho tiempo en el aire, viajando mucho en avión, más de una vez he estado más abajo que arriba, esos aviones que parecían que se venían en picada, y tuve que convivir con el terror y con el temor y el miedo. Y yo sé bien lo que es el miedo de andar a las orillas de los precipicios, en la puna de Jujuy, en los caminos peligrosos, en esas rutas de Bolivia. Hemos transitado allí al lado del miedo. El miedo ha venido a convivir con nosotros, se ha manifestado de diferentes maneras. Aquí en la gran ciudad hay gente que le tiene miedo a los ascensores. Hay quienes le tienen miedo a subir a una escalera mecánica. Y hay hasta algunos superhéroes parecidos a Rambo que le tienen miedo a los ratones, a las cucarachas. Hay tantas cosas que nos infunden miedo. Hay quienes tienen miedo a la oscuridad y hay quienes le tienen miedo a la soledad. Los miedos, nosotros y los miedos. La urgente necesidad de escapar de las garras del temor. El miedo, sin duda alguna, puede ser un drama. En la historia de nuestras vidas, siempre el miedo ha asomado su fea cabeza, su horrendo rostro. El miedo puede paralizarnos, el miedo puede ser una gran oposición a nuestros proyectos, a nuestros planes. Y mucha gente que quiere servir a Dios, a veces el miedo resulta algo paralizante. Es como una bestia que estuviera agazapada y que procura destrozar el alma. El miedo siempre intenta frustrar planes. El miedo es un gran enemigo
que intenta arruinar nuestras vidas. Pero no podemos librarnos fácilmente de él. Muchos tienen que acostumbrarse aún a convivir con él. Pero una vez más dice aquí este libro de los Salmos, el 34 y el versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hace ya unos años, una década atrás, estuve en Guatemala, en la frontera con México. La población se llama Retauleu. Allí tuve la oportunidad de predicar en algunas conferencias, pero ese es uno de los lugares donde respiré el miedo, donde sentí el miedo en el aire. Acostumbrado yo por 26 años a servir a Dios en el partido de la matanza, allí esquivando puñaladas y balas. Pero el miedo lo sentí también en Guatemala. El miedo está por todas partes, está en todos los lugares. Y el miedo puede volverse en un enemigo, una fuerza paralizante para todos nuestros planes, nuestros proyectos. Pero busqué a Jehová y él me libró de todos mis temores. No cualquiera habla acerca de los miedos. Tengo que reconocer que tengo mis debilidades y que normalmente no ando contando mis miedos, no luzco a mis miedos como si fueran medallas, como si fueran joyas, pero los tengo. Todos nosotros tenemos ciertos miedos y estamos frente a la urgente necesidad de librarnos de las garras del temor, nosotros y los miedos. Dice aquí la palabra de Dios, Salmo 34, y ahora en el versículo 5, dice que los que miraron a Jehová fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Alumbrado significa que esas personas pudieron tener un rostro sereno, un rostro radiante. Sus rostros fueron alumbrados, dice. No, estaban llenos de vida, no había miedo aquí. Necesitamos tener ese encuentro con Dios, un refugio en el Señor para librarnos de todos los temores y avanzar en la vida. Quiero decirles, mis amigos y amigas que me acompañan, en un resplandor de luz en el camino, busque a Cristo. Él es el refugio más seguro. Él es la fuente de poder y la fuente de provisión para librarnos de los miedos. Las cadenas que nos atan a los miedos son duras, pero Cristo puede librarnos de ella. Todos tenemos necesidad de buscar a Cristo y conocerle y reconocerle como el Salvador de nuestras vidas. Un gran alivio para nosotros es saber que Él puede perdonar nuestros pecados y darnos una salvación que es eterna. No se demore, busque a Cristo y hasta un próximo encuentro con un nuevo resplandor de luz en el camino.